Bienvenidos al teórico virtual sobre cara. En esta clase veremos a los músculos de la región, cómo está irrigada esta región, cuáles son los nervios más importantes y cuáles sus regiones topográficas más relevantes. La cara se corresponde a la superficie anterior de la cabeza, justo por debajo de la parte anterior del cráneo. O sea, que se encuentra limitada por una línea que va desde la raíz de la nariz, pasando por los arcos supraorbitarios, pasando por los arcos cigomáticos, por el borde inferior del conducto auditivo externo y llegando hasta las apófisis mastoides. La cara nos brinda identidad como individuos y por lo tanto, alteraciones en esta región tienen importantes consecuencias más allá de los efectos físicos. La forma básica de la cara se encuentra determinada por los huesos del víscero cráneo subyacentes que fueron estudiados en la clase de cráneo. Por este motivo, comenzaremos hablando de los músculos pertinentes a esta región. Los músculos de la cabeza se encuentran divididos en dos grandes grupos, los músculos de la masticación y los músculos de la cara. Respecto a los músculos de la masticación, podemos decir que son cuatro. Por un lado el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. El músculo temporal es un músculo ancho y plano que ocupa la fosa temporal. Se inserta proximalmente en esta fosa, que tiene como límite superior a la línea temporal superior y como límite inferior a la cresta infratemporal. También se inserta en la cara profunda de la fascia temporal. Todas las fibras, tanto las anteriores como las medias como las posteriores, convergen para pasar por debajo del arco cigomático e insertarse distalmente en la apófisis coronoides de la mandíbula. En esta inserción, se prolongan fibras hacia la región o borde anterior de la rama de la mandíbula. Este músculo se encuentra inervado por el nervio del músculo temporal, más precisamente por ramos temporales profundos que son ramos de B3, es decir, del nervio mandibular, ramo a su vez del nervio trigémino. Su acción consiste en elevar la mandíbula mientras que sus fibras posteriores también contribuyen en la retracción de la misma. El músculo macetero se encuentra constituido por tres fascículos. Uno superficial, que nace de los 3/4 anteriores del borde inferior del arco cigomático y ángulo inferior del hueso cigomático, y se inserta distalmente en el ángulo de la mandíbula y el borde inferior y cara lateral de la rama de la misma. También está constituido por un fascículo medio que queda cubierto por el superficial excepto en su porción posterior. Este nace del borde inferior del arco cigomático y se inserta distalmente en la cara lateral de la rama de la mandíbula, donde se inserta justo por encima de la inserción del fascículo superficial. Por último, el fascículo profundo es delgado y con fibras oblicuas y queda completamente cubierto por los anteriores. Proximalmente se inserta en la cara medial del arco cigomático y la cara profunda de la fascia temporal, para distalmente insertarse a nivel de la apófisis coronoides entre las inserciones del fascículo medio del macetero y anterior del músculo temporal. Este músculo se encuentra inervado por el nervio macetérico, que es ramo del nervio mandibular, ramo a su vez del nervio trigémino. Y en cuanto a su función, interviene en la elevación de la mandíbula, mientras que su porción superficial contribuye en la protrusión de la misma. Con respecto al músculo pterigoideo lateral, es un músculo corto y grueso que se ubica en la región infratemporal. Tiene dirección transversa y ese reparo es clave para poder diferenciarlo del músculo pterigoideo medial. Este músculo se inserta proximalmente a través de dos cabezas, una superior o esfenoidal que se inserta en la cara lateral del ala mayor del esfenoides, cresta infratemporal y porción superior de la cara de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, y otra inferior o pterigoidea que se inserta en los 2/3 inferiores de la cara lateral de la apófisis pterigoides y la apófisis piramidal del hueso palatino. En varios casos, se puede ver discurrir entre ambas cabezas a la arteria maxilar, que es una de las dos ramas terminales
de la arteria carótida externa. Ambas cabezas convergen posteriormente hasta la articulación temporomandibular. Se insertan en la porción anterior del fibrocartílago articular, en la fosita anteromedial del cuello de la mandíbula y su periferia. Este músculo se encuentra inervado por el nervio trigémino a través del ramo motor del nervio mandibular que da el nervio pterigoideo lateral. En cuanto a sus movimientos, la contracción aislada del músculo pterigoideo lateral produce un movimiento de lateralidad, mientras que si se contraen ambos pterigoideos laterales a la vez, se produce la propulsión de la mandíbula, es decir, un movimiento donde la arcada alveolar inferior se desplaza anteriormente a la arcada alveolar superior. En esta región podemos ver cómo la inserción distal converge a nivel de la articulación temporomandibular. El músculo pterigoideo medial es un músculo situado medial al músculo pterigoideo lateral. Tiene dirección oblicua y es un reparo clave para poder diferenciarlo del anterior. Proximalmente se inserta en la fosa pterigoidea, para ser más específicos, en la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y parte de la lámina medial. También lo hace en el fondo de la fosa pterigoidea, en la apófisis piramidal del palatino y la tuberosidad del hueso maxilar. Distalmente termina en la cara medial del ángulo de la mandíbula y rama de la mandíbula. Este músculo se encuentra inervado por el nervio trigémino a través del ramo motor del nervio mandibular, que da al nervio pterigoideo medial. En cuanto a su función, este músculo participa junto con el macetero en la elevación de la mandíbula. También colabora en la protrusión de la misma y la actividad unilateral del músculo genera pequeños movimientos de molturación. Un detalle a destacar es que entre estos músculos, es decir, entre el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, vamos a ver pasar al nervio lingual y nervio alveolar inferior, ambos ramos sensitivos de B3. Por otro lado, es importante aclarar que el descenso de la mandíbula se puede dar de manera pasiva, es decir, por la simple relajación de los músculos de la masticación. Cuando se ofrece resistencia contra este movimiento, participan los músculos supraioideos, es decir, los músculos digástrico, estiloioideo, miloioideo y genioideo, siempre y cuando los músculos infraioideos, es decir, el homoioideo, esternoioideo, esternotiroideo y tiroioideo, fijen o desciendan al hueso ioides. Por último, también podemos mencionar que en el descenso de la mandíbula contra resistencia puede participar el músculo platisma, que es considerado un músculo de la expresión facial. Con respecto a los músculos de la cara, estos tienen tres características en común. Por un lado, todos se encuentran inervados por el nervio facial, todos tienen una inserción móvil cutánea y todos se agrupan alrededor de orificios para dilatarlos o cerrarlos. Estos músculos se subdividen en 4 grupos en función del orificio que rodean. Por un lado, los músculos de los párpados y las cejas, los músculos de la oreja, los músculos de la nariz y los músculos de los labios, a los cuales también sumaremos al músculo platisma. Con respecto a los músculos de los párpados y las cejas, el primer músculo que podemos destacar es el músculo occipito frontal. Este es un músculo digástrico donde cada uno de sus vientres se encuentra constituido por 2 músculos. Los músculos occipitales posteriormente y los músculos frontales anteriormente. Este músculo se extiende desde la línea nucal superior, más específicamente el vientre occipital, hasta la región de las cejas, más específicamente el vientre frontal, insertándose en el tegumento de la región y entrecruzándose con fibras musculares de los músculos orbicular del ojo, corrugador de las cejas, músculo prócer. Ambos vientres se unen entre sí a través de su inserción en la galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal. Este músculo tensa la aponeurosis epicraneal y eleva la piel de las cejas colaborando en la elevación del párpado superior. También encontramos al músculo prócer, o llamado piramidal de la nariz, que está constituido por 2 fascículos musculares que se encuentran en la porción superior del dorso de la nariz.
Se insertan inferiormente en los cartílagos laterales de la nariz y el hueso nasal y ascienden para insertarse entre las fibras del vientre frontal del músculo occipito frontal. También se insertan en parte de la piel de la región interciliar. Su acción consiste en la tracción inferior de la piel del espacio interciliar. Con respecto al músculo orbicular del ojo, este se ubica alrededor de la hendidura palpebral. Está constituido por tres porciones: una porción palpebral, una porción orbitaria y una porción profunda de la porción palpebral del músculo orbicular del ojo, o también denominada músculo de Horner. Este último favorece la salida de las lágrimas al comprimir los conductos y el saco lagrimal. En su conjunto, el músculo orbicular del ojo aproxima los bordes libres de los párpados y produce la oclusión del orificio palpebral. También contribuye en la circulación de las lágrimas llevándolas desde lateral hacia medial. Por otro lado, dilata el saco lagrimal. Por último, dentro de este grupo encontramos al músculo corrugador de la ceja o corrugador superciliar. Este va desde la porción medial del arco superciliar hasta la porción medial de la piel de la ceja. Este músculo queda cubierto por el músculo occipito frontal y por la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo. En cuanto a su función, eleva la porción medial de la ceja. Con respecto a los músculos de la oreja, estos se dividen en dos grupos. Por un lado, los músculos intrínsecos que pertenecen exclusivamente a la región de la oreja, y por otro, los músculos extrínsecos o auriculares que van desde la oreja hacia las porciones vecinas. Los músculos auriculares son músculos rudimentarios que actúan como dilatadores del conducto auditivo externo y en la orientación de la oreja. En los humanos, esta acción es nula debido a la atrofia muscular que presentan, y entre ellos encontramos al músculo auricular anterior, que va desde la eponeurosis epicraneal hasta el hélix y borde anterior de la concha, al músculo auricular superior, que va desde la aponeurosis epicraneal hasta la cara medial de la oreja, y al músculo auricular posterior, que va desde la base de la apófisis mastoides hacia la concha de la oreja. Los músculos intrínsecos se extienden desde el cartílago hasta la piel de la oreja o vinculan dos porciones de cartílago del pabellón auricular. También son músculos rudimentarios que no ejercen función alguna a nivel de la oreja, y entre ellos encontramos al músculo mayor del hélix, al músculo menor del hélix, al músculo del trago, al músculo del antitrago y músculo transverso de la oreja y oblicuo de la oreja. Con respecto a los músculos que se agrupan alrededor de la nariz, al primero que podemos destacar es al músculo nasal. Este músculo se encuentra constituido por dos porciones, una transversa y otra alar. Con respecto a la porción transversa del músculo nasal, nace del dorso de la nariz a través de una lámina facial y se inserta distalmente en el surco nasolabial para también mezclarse con fibras del músculo del tabique nasal. Actúa como dilatador de las narinas. Por el contrario, la porción alar del músculo nasal es un músculo pequeño que se inserta sobre el cartílago del ala de la nariz, el surco nasolabial y borde anterior y lateral de la narina. Actúa aumentando el diámetro transversal de la narina. También encontramos al músculo depresor del tabique nasal. Este músculo nace de la fosa incisiva y eminencia alveolar del canino y asciende superiormente para fijarse en la piel del subtabique y borde posterior de las narinas. Este músculo desciende el ala de la nariz y estrecha transversalmente el orificio de las narinas. Con respecto a los músculos de los labios, estos se subdividen en dos grupos. Por un lado los dilatadores y por otro lado los constrictores. Los músculos dilatadores se irradian desde los labios hacia otras regiones de la cara, y entre ellos tenemos al músculo elevador del ángulo de la boca. Este músculo se inserta superiormente en la fosa canina, justo inferior al agujero infraorbitario, y desciende oblicuamente para unirse a la piel de la comisura y labio inferior. Su función reside en su nombre,
es decir, eleva el ángulo de la boca, la comisura y el labio inferior. Con respecto al músculo buccinador, este músculo tiene su origen en el borde anterior del raspe pterigomandibular, nombrado como uno de los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular, constituyendo la unión tendinosa entre el músculo constrictor superior de la faringe y buccinador. También se inserta en el borde alveolar del maxilar y la mandíbula. Este músculo se extiende hacia la comisura labial y el tercio lateral de los labios. Este músculo tira posteriormente de las comisuras del labio y alargan la hendidura bucal. Cuando la cavidad bucal se distiende, puede comprimir el contenido del vestíbulo y empujar el contenido hacia las arcadas dentarias, colaborando en la masticación y la formación del bolo alimenticio. Este es el músculo que usamos para soplar o silbar. Con respecto al músculo depresor del labio inferior, este músculo nace de la línea oblicua de la mandíbula en su porción anterior. Sus fibras ascienden y se unen a la piel del labio inferior. Este músculo tira inferior y lateralmente de la mitad correspondiente al labio inferior. Con respecto al músculo mentoniano, son dos pequeños fascículos ubicados en un espacio triangular que enmarcan los músculos depresores del labio inferior. Nace de la línea media y las eminancias alveolares de los incisivos y canino. Luego se dirigen inferiormente uniéndose a la piel del mentón. Estos músculos elevan el mentón y el labio inferior. Con respecto al músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, este músculo se inserta superiormente sobre la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar, quedando cubierto por el músculo orbicular del ojo. Inferiormente se inserta en forma de abanico sobre la piel del borde posterior del ala de la nariz y del labio superior. Su función la indica el nombre, es decir, eleva el labio superior y el ala de la nariz. Con respecto al músculo elevador del labio superior, es un músculo que nace de la mitad medial del borde inferior de la órbita y se dirige hacia inferior, cubierto superiormente por el músculo orbicular del ojo y luego por el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Distalmente, se inserta en la cara profunda del borde posterior del ala de la nariz y el labio superior. Su acción queda confundida, por lo tanto, con la del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Con respecto al músculo cigomático menor, se inserta superiormente en la parte media y cara lateral del cigomático, e inferiormente sobre la cara profunda de la piel del labio superior. Este músculo tira superolateralmente del labio superior. El músculo cigomático mayor nace de la cara lateral del cigomático, próximo a su ángulo posterior. Desciende oblicuo, cruza el músculo buccinador, separado por el cuerpo adiposo o bola adiposa de Bichat, para unirse a la piel y mucosa de la comisura de los labios. Este músculo también tira superior y lateralmente de la comisura de los labios. Con respecto al músculo risorio, es un músculo inconstante que se extiende por encima de la mejilla uniéndose posteriormente a la fascia massetérica. Anteriormente, se une a la piel de la comisura de los labios. Este músculo tracciona lateral y posteriormente la comisura. Con respecto al músculo depresor del ángulo de la boca, es un músculo ancho que se inserta proximalmente en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula, para luego ascender insertándose en la piel de la comisura y el labio superior. Su función la indica su nombre, es decir, deprime el ángulo de la boca. Con respecto al platisma, es un músculo cutáneo del cuello que se inserta inferiormente a nivel de la cintura escapular, la piel que rodea el acromion, región deltoidea y región infraclavicular. Los fascículos se dirigen superomedialmente por la porción anterolateral del cuello, para insertarse en la piel de la protuberancia mentoniana, borde inferior de la mandíbula y parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula. También se inserta en las fibras del músculo depresor del ángulo de la boca, la comisura labial y la piel de la mejilla.
Este músculo desciende la comisura labial y tiende y pliega la piel del cuello. Por último, con respecto al grupo de músculos constrictores de los músculos del labio, encontramos al músculo orbicular de la boca, que es un músculo elíptico que se ubica alrededor del orificio bucal. Se encuentra formado por dos porciones, una marginal y otra labial. La porción labial ocupa el borde libre del labio, mientras que la marginal se encuentra constituida por fibras intrínsecas correspondientes a los denominados músculos incisivos y fibras extrínsecas correspondientes a los músculos dilatadores que llegan a la región. Este músculo interviene en la oclusión de la boca. Por último, encontramos al músculo compresor de los labios. Este se encuentra constituido por fibras musculares que tienen dirección antero-posterior en el labio alrededor de la hendidura bucal. Este músculo comprime los labios de anterior a posterior y se encuentra muy desarrollado en el recién nacido, siendo clave para el acto de succión. Para finalizar con los músculos, cabe destacar que cuando nos referimos a músculos de la mímica, nos referimos a músculos de la cara que, al contraerse con distintos patrones, generan lo que se llama el lenguaje de las pasiones y los sentimientos. Por ejemplo, tenemos la mímica de la alegría, la mímica de la tristeza, los músculos de la tensión, mímicas emotivas o de la expresión del deseo sensual. La irrigación de la cara, que topográficamente, según Moore, se corresponde a la región anterior de la cabeza, que va desde la frente hasta el mentón y de una oreja a otra, se da a partir de los vasos superficiales de la cara. Esta se halla ricamente irrigada por arterias superficiales y venas externas que quedan de manifiesto, por ejemplo, ante la rubefacción o palidez de la misma. Dentro de las arterias superficiales de la cara encontramos en su mayoría ramas de la arteria carótida externa, aunque también encontraremos algunas que debemos mencionar correspondientes a la carótida interna. Ambas arterias tienen su origen a partir de las arterias carótidas comunes. Ambas arterias carótidas comunes ascienden y 1 centímetro superior al cartílago tiroides o a nivel de la cuarta vértebra cervical se dividen en las arterias carótida externa, que queda por delante, y arteria carótida interna, que queda por detrás. Al inicio de su bifurcación, sobre todo a nivel de la carótida interna, se forma una dilatación denominada seno carotidio. Sobre esta llegan numerosas fibras nerviosas pertenecientes al glosofaringio o al vago y al plexo simpático. Este es un varoreceptor que sensa las fluctuaciones de la presión arterial e informa a los centros superiores la necesidad de desencadenar una respuesta refleja que aumente o descienda la presión arterial acompañada de una variación en la frecuencia cardíaca. También encontramos al cuerpo o glomus carotidio que recibe fibras principalmente provenientes del nervio glosofaringio y que actúan como un quimioreceptor, sensando las variaciones químicas de la sangre, desencadenando alteraciones en la frecuencia respiratoria. En relación a la carótida externa, ya sabemos que tiene su origen a partir de la bifurcación de la arteria carótida común aproximadamente a nivel de C4 o 1 centímetro por encima del cartílago tiroides. Esta se dirige en sentido ascendente y por delante y medial a la arteria carótida interna. A nivel del cuello, se relaciona anteriormente con el esternocleidomastoideo, el nervio hipogloso y el tronco venoso tirolinguofacial que la cruzan posteriormente. Medialmente, se encuentra íntimamente relacionada a la faringe. En su porción cefálica, la arteria en primera instancia es intra- y retroparotidia, siendo profunda al vientre posterior del músculo digástrico y al músculo estiloideo. Luego, pasa a través del diafragma de los músculos estiloideos e ingresa a la región parotidia. Respecto a sus ramas colaterales, la realidad es que no todas se encuentran implicadas en la irrigación de la cara, pero procederemos a escribirlas todas, ya que debemos mantener un orden en la clase. Entre ellas encontramos a la arteria tiroidea superior, que nace de la cara interior de la carótida externa y desciende para alcanzar al lóbulo de la glándula tiroides. Como rama colateral de la arteria tiroidea superior, encontramos a la arteria laringea superior,
que se dirigirá a dicho órgano. También origina una rama esternocleidomastoidea que irriga al músculo esternocleidomastoideo en su región media. Por otro lado, encontramos a la arteria lingual. Esta nace de la cara medial de la carótida externa y asciende en relación al músculo constrictor medio de la faringe y se dirige luego hacia anterior, superior y medial, donde alcanza el borde lateral del músculo hiogloso y se divide en arterias sublingual y profunda de la lengua. En su trayecto también da a la arteria dorsal de la lengua. Por otro lado, observamos a la arteria faringe ascendente. Esta es una pequeña rama que nace de la cara posterior de la arteria carótida externa y asciende sobre la pared lateral de la faringe, irrigando a esta y a los músculos prevertebrales. Dentro de las ramas a destacar, da origen a la arteria meningia posterior que ingresa al cráneo por el agujero yugular para irrigar parte de la dura madre. También encontramos una arteria muy importante para la región de la cara, que es la arteria facial. Esta nace de la cara anterior de la carótida externa y se dirige en sentido superoanterior, primero adosada a la pared de la faringe, pasando por detrás del vientre posterior del músculo digástrico para ingresar a la celda submandibular. En esta celda, la arteria rodea la glándula submandibular de medial a lateral, pasando por encima de ella, constituyendo una curva denominada curva faríngea. Luego se incurva sobre el borde inferior de la mandíbula, formando la curva submandibular justo por delante del ángulo anteroinferior del músculo macetero. Luego de esto, la arteria facial asciende por la cara en forma tortuosa, apoyada sobre el músculo buccinador hasta llegar hasta la comisura de los labios. Luego de este punto, se endereza para recorrer el surco nasolabial hasta llegar al ángulo interno del ojo, donde a través de su rama terminal, que es la arteria angular, se anastomosa con una rama de la arteria oftálmica, rama a su vez de la arteria carótida interna, que es la arteria dorsal de la nariz. Dentro de las ramas colaterales a destacar, encontramos a la arteria palatina ascendente, que da la rama tonsilar de la arteria palatina ascendente, ramas submandibulares para la glándula submandibular, arteria submentoniana, a la arteria labial inferior, a la arteria labial superior, a la arteria nasal lateral y su rama terminal, que es la arteria angular. A destacar, las arterias labiales superior e inferior se separan de la arteria facial en las comisuras del labio. La anastomosis de ambas arterias labiales superiores generan la arteria para el tabique nasal. Con respecto a la arteria nasal lateral, esta se encarga de irrigar el ala y vértice de la nariz. También, dentro de las arterias colaterales de la arteria carótida externa, encontramos a la arteria occipital. Esta arteria nace de la cara posterior de la arteria carótida externa y se dirige superior, posterior y lateralmente. Al llegar a la altura del atlas, se hace posterior y se desliza sobre el vientre occipital del músculo occipito frontal. A este nivel se divide en una rama lateral y otra rama medial. Por último, dentro de las arterias colaterales de la arteria carótida externa, encontramos a la arteria auricular posterior. Esta arteria también se origina de la cara posterior de la arteria carótida externa y alcanza el borde anterior de la apófisis mastoides. Luego de esto, se divide en una rama anterior, auricular, que irriga el pabellón auricular y otra posterior, o mastoidea, encargada de irrigar esta región. También, la arteria carótida externa da ramas parotídeas a través de las arterias auricular posterior y temporal superficial. En cuanto a sus ramas terminales, la arteria carótida externa tiene dos: la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Generalmente, esta división suele suceder por debajo del cuello de la mandíbula. En cuanto a la arteria temporal superficial, la misma se dirige superior y lateralmente.
Primero, se halla en el espesor de la glándula parótida y luego se desprende de esta haciéndose superficial. Pasa anterior al trago y posterior a la articulación temporomandibular. Dentro de las ramas colaterales podemos destacar a la arteria transversa de la cara, que nace a nivel del cuello de la mandíbula y se dirige anterior e inferiormente al arco cigomático para terminar a nivel de la mejilla. En cuanto a sus ramas terminales, la arteria temporal superficial se divide en una rama anterior o frontal y una rama posterior o parietal. La otra rama terminal de la arteria carótida externa es la arteria maxilar. Esta es la rama terminal medial de la carótida externa y se dirige a través de la fosa infratemporal donde ingresa a través del ojal retrocondilio. Luego ingresa a la fosa palatina y se dirige hasta el foramen esfenopalatino donde da su rama terminal, la arteria esfenopalatina, que atraviesa este agujero para ingresar a la fosa nasal como se explicó previamente. A lo largo de su trayecto, la arteria maxilar da numerosas ramas colaterales, que se dividen en colaterales ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores. Con respecto a las colaterales ascendentes, podemos encontrar a la arteria timpánica anterior, la arteria meningia media, la arteria meningia accesoria y las arterias temporales profundas medias y profundas. Con respecto a las arterias colaterales descendentes, encontramos a la arteria alveolar inferior, encontramos a la arteria maseterina y también encontraremos a la arteria bucal y palatina descendente. Con respecto a las ramas anteriores, encontramos a las arterias alveolar superior y posterior y la arteria infraorbitaria. Mientras que, en cuanto a sus ramas colaterales posteriores, encontramos a la arteria del conducto pterigoideo y a la arteria faríngea. En cuanto a las ramas importantes de la arteria carótida interna que intervienen en la irrigación de la cara, debemos nombrar a la arteria oftálmica. Esta es una rama colateral de la arteria carótida interna y nace medialmente a la apófisis clinoides anterior. Luego de esto, se dirige anteriormente pasando por el conducto óptico a través del cual ingresa a la órbita. Esta arteria termina en el ángulo medial del ojo a través de su rama terminal, que es la arteria dorsal de la nariz, que como nombramos anteriormente, se anastomosa con la arteria angular, rama terminal de la arteria facial. Dentro de las arterias colaterales que da la arteria oftálmica y que son relevantes a la irrigación de la cara, debemos nombrar a la arteria supraorbitaria, que discurre de posterior a anterior entre la pared superior de la órbita y el músculo elevador del párpado superior. Emerge de la órbita a través del foramen supraorbitario, donde da una rama palpebral y luego se divide en varias ramas que van a irrigar la región de la frente. Por otro lado, encontramos también a las arterias etmoidal anterior y posterior, que fueron importantes en la descripción de la vascularización de las fosas nasales. Por otro lado, encontramos las arterias palpebrales que se distribuyen en los párpados, así como también encontramos a la arteria supratroclear, que es una rama de la arteria oftálmica que nace a la altura de la tróclea del músculo oblicuo superior y se refleja para ramificarse a nivel de la región medial de la frente. La rama terminal de la arteria oftálmica es la arteria dorsal de la nariz que describimos anteriormente. Volvamos a repasar que esta misma se dirige hasta el ángulo medial del ojo donde se anastomosa con la arteria angular, rama terminal de la arteria facial. Los pulsos de las arterias temporal superficial y de la arteria facial pueden utilizarse para contar las pulsaciones. Por ejemplo, los anestesistas a la cabecera de la mesa de cirugía muchas veces toman el pulso temporal en el punto de cruce de la arteria temporal superficial con el proceso cigomático justo por delante de la oreja. Con los dientes apretados
puede palparse el pulso de la arteria facial justo en el punto donde la arteria facial cruza el borde inferior de la mandíbula, inmediatamente anterior al músculo macetero. En cuanto al sistema venoso, la vena yugular interna recibe la sangre venosa de la cavidad craneal, cavidad orbitaria, parte de la cara y la mayor parte de la región anterior del cuello. La vena yugular interna se origina a partir de los senos venosos de la dura madre. Estos últimos se forman a partir de desdoblamientos de la hoja perióstica y meningia de la misma. Dentro de los senos importantes encontramos al seno sagital superior, al seno sagital inferior, al seno recto, que se forma por la desembocadura del seno sagital inferior y la vena cerebral magna, a la confluencia de los senos, que constituye el punto de unión entre los senos sagital superior, recto y marginales, y desde donde se desprenden los senos transversos. Encontramos a los senos transversos y a los senos sigmoideos. Estos dos juntos son conocidos como senos laterales. También encontramos anteriormente a los senos cavernosos, al seno petroso superior, que drenará al seno sigmoideo, y al seno petroso inferior, que drenará en la vena yugular. A nivel del agujero yugular se forma la vena yugular interna. El origen de esta vena se corresponde a la porción posterior o yugular del agujero yugular. Dentro de las venas afluentes de la vena yugular interna encontramos a la vena facial. Esta se origina en sentido opuesto a la arteria facial, por lo tanto, se origina en el ángulo interno del ojo a través de la vena angular. Esta se anastomosa con la vena oftálmica superior y luego desciende hasta el surco nasolabial, donde adopta el nombre de vena facial. Esta vena desciende siguiendo el arco que forma la arteria para llegar hasta el borde inferior de la mandíbula. Luego de esto, pasa por la senda submandibular para desembocar en la vena yugular interna. En su trayecto, la vena facial recibe a las venas supratroclear, a las venas nasales externas, a la vena profunda de la cara, venas labiales, venas bucales, venas macetéricas anteriores, venas submentonianas y submandibulares. Dentro de las venas afluentes de la yugular interna también encontramos a las venas linguales. Estas recogen la sangre venosa de la lengua y discurren a través de tres grupos de venas: las venas profundas de la lengua, las venas dorsales de la lengua y las venas satélites del hipogloso. Cada una de estas últimas recibe a las venas dorsales y profundas de la lengua de cada lado del cuerpo, y termina formando un tronco común que es la denominada vena lingual. Esta drena directamente a la vena yugular interna o indirectamente lo hace a un tronco común que se denominará tronco tirolinguofacial. También encontramos a la vena tiroidea superior. Esta es satélite de su arteria homónima y, al igual que las anteriores, drena en la vena yugular de forma directa o indirecta. En el último caso, lo hará a través de un tronco denominado tronco tirolinguofacial. También encontramos a la vena faríngea, y esta vena faríngea acompaña a la arteria faríngea y desemboca en la vena yugular interna o a ese tronco común. En caso de hacerlo, este tronco no se llama más tronco tirolinguofacial, sino que recibe el nombre de tronco tirolinguofaringofacial. La vena temporal superficial proviene de una red venosa muy profusa a nivel del cuero cabelludo. La misma desciende pasando anterior al trago y por detrás de la articulación temporomandibular.
En su trayecto recibe colaterales de la región temporal, la oreja, la parótida, la articulación temporomandibular y el tegumento de la cara correspondiente a esa región, para al final unirse con la vena maxilar y formar la vena retromandibular. La vena maxilar se origina a partir de la vena esfenopalatina, y esta puede llegar como un único tronco para anastomosarse con la vena temporal superficial luego de pasar por el ojal retrocondilio, o puede convertirse en dos plexos venosos anastomosados entre sí. El plexo venoso alveolar a nivel de la tuberosidad del maxilar y el plexo venoso pterigoideo que se desarrolla en las dos caras del músculo pterigoideo lateral. Luego de este plexo, la vena maxilar se reconstituye, pasa por el ojal retrocondilio y se anastomosa con la vena temporal superficial. Respecto a la vena retromandibular, lo primero que tenemos que aclarar es que hay una diferencia muy grande de criterios entre distintos autores. Describiremos una y luego mencionaremos las diferencias con la otra, pero les recomendamos que corroboren con la bibliografía oficial recomendada por la cátedra y sus ayudantes para confirmar cuál es el criterio. Por ejemplo, el Moore y el Pro describen que la vena retromandibular es una vena profunda de la cara, formada por la unión de las venas temporal superficial y maxilar. Esta última drena toda la sangre que proviene del plexo venoso pterigoideo. La vena retromandibular discurre posteriormente a la rama de la mandíbula, luego dentro del parénquima de la glándula parótida, superficialmente a la arteria carótida externa y profunda al nervio facial. Cuando emerge desde el polo inferior de la glándula o incluso dentro del parénquima de la parótida, la vena retromandibular se divide en una rama anterior que se dirige hacia la vena facial y una rama posterior que se unirá a la vena auricular posterior para constituir y formar la vena yugular externa. La vena yugular externa, entonces, discurre inferior y superficialmente al cuello y desemboca a nivel de la vena subclavia. Por lo tanto, la vena retromandibular es aquella vena que se forma a partir de la unión de la vena temporal superficial con la vena maxilar. Mientras que la vena yugular externa es aquella vena que se forma a partir de la unión de la rama posterior de la vena retromandibular con la vena auricular posterior. Rouvier, a diferencia de estos dos autores, llama vena retromandibular exclusivamente a esa rama anterior que se une a la vena facial. Por esta razón es que Rouvier describe que la vena yugular externa se forma a partir de la unión de las venas temporal superficial con la vena maxilar, ya que el trayecto correspondería al que estamos señalando en este momento. Por último, la vena yugular anterior es una vena que drena la región anterior del cuello. Si bien no entra específicamente en esta clase, la describiremos para darle orden a los contenidos y no describirla luego en forma aislada. La vena yugular anterior se forma a partir de la unión de varias venas submentonianas superficiales. Esta vena primero se halla suprafacial y luego perfora la fascia para hacerse intrafacial. En su trayecto recibe ramas provenientes de regiones vecinas y también presenta numerosas comunicaciones con la vena yugular interna, con la vena yugular externa y con la vena yugular anterior contralateral. Esta vena generalmente drena a nivel de la vena subclavia. Clínicamente es importante conocer que la sangre del ángulo medial del ojo, la nariz y los labios suele drenar inferiormente a través de la vena facial, sobre todo al estar en posición erecta. Debido a que la vena facial carece de válvulas, la sangre puede discurrir por ella tanto en dirección hacia la vena yugular interna, es decir, hacia el tronco tirolinguofacial, o en dirección opuesta a través de la vena angular que llega y se anastomosa con la vena dorsal de la nariz, que luego formará la vena oftálmica que a su vez drena a los senos venosos, específicamente al seno cavernoso. Por lo tanto, la sangre venosa de la cara puede penetrar
a los senos venosos de la dura madre. En caso de hallarse una infección que llega a la vena facial, esta puede propagarse al sistema venoso intracraneal y producir una tromboflebitis del seno cavernoso. La infección de las venas faciales, que se disemina a los senos venosos de la dura madre, puede producirse tanto por heridas de la nariz como, por ejemplo, por explotarse una pústula o granito en el lado de la nariz y labio superior. Por lo tanto, el área triangular que va desde el labio superior al puente nasal se lo considera como triángulo peligroso de la cara. Con respecto al sistema linfático de la cabeza y del cuello, este se agrupa en numerosos linfáticos ganglionares. Entre ellos encontramos al círculo ganglionar pericervical, la cadena yugular anterior, la cadena yugular externa, el grupo lateral profundo del cuello y el grupo cervical profundo yuxtacervical. El competente a la región de la cara se corresponde al círculo ganglionar pericervical. Este es un grupo superior que se encuentra compuesto en forma de collar en la unión de la cabeza con el cuello y está formado por 5 grupos de nodos linfáticos. Entre ellos, los más posteriores encontramos a los occipitales, por delante a los mastoideos o retroauriculares, a los nodos linfáticos parotídeos, a los submaxilares y faciales y a los submentonianos o submentales. Todos estos drenarán luego a los nodos linfáticos del cuello que serán explicados en la siguiente clase. Con respecto a los nervios de la cara, comenzaremos describiendo al nervio trigémino. Este es un nervio craneal que emerge del tronco del encéfalo a nivel de la protuberancia a través de 2 raíces, una motora y otra sensitiva. De esto se desprende que es un nervio mixto. Por un lado, proporciona inervación sensitiva a la cara, órbita, cavidades nasales y cavidad bucal, y por otro lado, inerva motoramente a los músculos de la masticación. El nervio trigémino o quinto nervio craneal, a nivel intracraneal, se divide en sus 3 ramos terminales: el nervio oftálmico o B1, el nervio maxilar o B2 y el nervio mandibular o B3. El nervio oftálmico constituye la división superior del nervio trigémino. Es la más pequeña de las 3 divisiones y es un nervio sensitivo. Se origina del ganglio del trigémino y en la porción anterior del seno cavernoso, el nervio oftálmico se divide en sus 3 ramos terminales: el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. El nervio nasociliar ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior por dentro del anillo tendinoso común que forman los músculos extrínsecos del ojo, suministra ramos al globo ocular y se divide dentro de la órbita en los nervios etmoidales anterior y posterior e infratroclear. Los nervios etmoidales abandonan la órbita y siguen un circuito que pasa por las cavidades nasal y craneal. El nervio infratroclear discurre por debajo de los músculos oblicuo superior y cuando llega a la parte inferior de la tróclea se divide en 2 ramos ascendentes que inervan la piel de la entreceja y la raíz de la nariz. El nervio frontal es el ramo más voluminoso procedente de la trifurcación del nervio oftálmico. Discurre a través de la fisura orbitaria superior pasando lateral al anillo tendinoso común. Pasa por el techo de la órbita y se bifurca aproximadamente a mitad de su camino en los nervios supraorbitario, que luego se divide en un ramo lateral y otro medial, y el nervio supratroclear, que se distribuyen por la frente y el cuero cabelludo. El nervio lagrimal, que es el ramo más pequeño proveniente de la trifurcación de B1, y es sobre todo un ramo cutáneo, pero también, por vía de un ramo comunicante, lleva algunas fibras secretomotoras procedentes del ganglio relacionado con el nervio maxilar para inervar a la glándula lagrimal. Ingresa a la órbita por la fisura orbitaria superior lateral al anillo tendinoso común
y en cuanto a su función sensitiva, inerva la región lateral del párpado superior. También conduce fibras vegetativas que provienen del nervio facial para la secreción lagrimal y otras que provienen primero del nervio oculomotor para la dilatación de la pupila. El nervio maxilar o B2 constituye la división intermedia del nervio trigémino y se origina también como un nervio completamente sensitivo. Discurre anteriormente al ganglio del trigémino y sale del cráneo a través del foramen redondo a nivel de la base del ala mayor del efenoides. Penetra en la fosa pterigopalatina, donde emite ramos para el ganglio pterigopalatino y luego se continúa anteriormente para penetrar la órbita a través de la fisura orbital inferior. Emite el nervio cigomático y transcurre anteriormente por el surco y foramen infraorbitarios, donde toma el nombre de nervio infraorbitario. El nervio cigomático se origina justo cuando emerge por el foramen redondo. Atraviesa la fisura orbitaria inferior ubicándose en la pared lateral de la órbita. En su recorrido, da lugar a 2 de los 3 ramos cutáneos del nervio maxilar. Al nervio cigomático facial, que inerva cutáneamente la región del pómulo, y al nervio cigomático temporal. Este último emite un ramo comunicante que lleva fibras secretoras al nervio lagrimal y luego se distribuye en la piel de la región temporal. El nervio maxilar da también al nervio pterigopalatino, que a nivel de la fosa pterigopalatina se divide en numerosos ramos. Los ramos orbitarios, nasales posteriores superiores, el nervio nasopalatino, el nervio faríngeo, palatino mayor y palatino menor. El recorrido de estos nervios fue descrito junto con la explicación de la fosa pterigopalatina. Antes de dar su ramo terminal, el nervio maxilar da a los ramos alveolares superiores posteriores. Su ramo terminal es el nervio infraorbitario. Este alcanza la piel de la cara atravesando el foramen infraorbitario a nivel de la superficie infraorbitaria del maxilar. Da origen a 3 ramos cutáneos, uno palpebral, otro labial y otro nasal. Estos ramos inervan los tegumentos y mucosa de la mejilla, labio superior y nariz. En su recorrido, también el nervio infraorbitario va a dar origen al ramo alveolar superior anterior y al ramo alveolar medio. Por último, el nervio mandibular o B3 constituye la división inferior y de mayor tamaño del nervio trigémino. Se forma por la unión de fibras sensitivas del ganglio sensitivo y de la raíz motora del quinto nervio craneal a nivel del foramen oval, que se encuentra en el ala mayor del efenoides, por donde emerge del cráneo. El nervio mandibular o B3 se divide en 2 troncos terminales, uno anterior y otro posterior. Antes de hacer esto, da un ramo meningio ascendente. Con respecto al tronco anterior, este da origen a 3 ramos, al nervio temporobucal, al nervio temporal profundo medio y al nervio temporomacetérico. El nervio temporobucal da origen al nervio temporal profundo anterior, que es motor y se distribuye por la parte anterior del músculo temporal. También da origen al nervio bucal, que es sensitivo e inerva la piel y mucosa de las mejillas. El nervio temporal profundo medio termina en la parte media del músculo temporal, mientras que el nervio temporomacetérico da origen al nervio macetérico, que inerva al músculo macetero, y al nervio temporal profundo posterior, que inerva la parte posterior del músculo temporal. El tronco posterior da origen a 4 ramos. El tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, al nervio aurículo temporal, que ingresa a la región parotidia por el ojal retrocondilio e inerva la región lateral del cráneo. En su trayecto, este nervio envía filetes a la articulación temporomandibular, la parótida, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica y la oreja. También, este nervio actúa como conductor de fibras secretomotoras provenientes del glosofaringio que se encargarán de inervar motoramente a la glándula parótida. Este mecanismo será explicado más adelante.
Por otro lado, encontramos también al nervio alveolar inferior, que es el ramo más voluminoso del nervio mandibular. Este nervio penetra por el conducto mandibular, donde se divide en dos ramos, el nervio mentoniano y el plexo dentario inferior. El primero atraviesa el agujero mentoniano e inerva la mucosa del labio inferior y la piel del labio inferior y del mentón. Por último, encontramos al nervio lingual. Este desciende anteriormente entre los músculos pterigoideos. En este punto recibe al nervio de la cuerda del tímpano, ramo proveniente del nervio facial. Luego discurre superior a la glándula submandibular para luego hacerlo medial a ella. Proporciona inervación sensitiva a la mucosa del arco palatogloso y amígdalas palatinas. Otras fibras se dirigen a las glándulas submandibular y sublingual. Este nervio actúa como transportador de fibras secretoras motoras para las glándulas sublingual y submandibular y aporta también la información sensorial correspondiente a los 2/3 anteriores de la lengua. En su conjunto, el nervio mandibular conduce los impulsos sensitivos percibidos de la piel de la región temporal, mejilla y mentón. También recibe la sensibilidad de la mucosa bucal, cara interna de las mejillas, encía, labio inferior, región anterior de la lengua, dientes inferiores y mandíbula. A su vez, conduce fibras sensoriales gustativas del vértice y los bordes de la lengua y proporciona la inervación propioceptiva de los músculos de la mímica. Inerva a las meninges correspondientes a la fosa cerebral media y actúa como nervio masticador, es decir, inerva motoramente a los músculos de la masticación. También inerva motoramente a los músculos tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, miloioideo y diente anterior del músculo digástrico. A través del nervio aurículo-temporal conduce fibras vegetativas secretoras para la parótida, provenientes del glosofaringio. A través del lingual para las glándulas submandibular y sublingual, provenientes del nervio facial. La sensibilidad de la cara está dada casi en su totalidad por los ramos sensitivos del trigémino. El territorio del nervio oftálmico comprende la frente, mitad anterior del cuero cabelludo, párpado superior y dorso de la nariz, hasta el vértice. El nervio maxilar inerva la región anterior de la sien, la región cigomática, parte del párpado inferior, ala de la nariz y labio superior hasta la comisura labial. El nervio mandibular inerva sensitivamente a la región de la mandíbula, excepto la región del ángulo o gonion, que está inervada sensitivamente por el plexo cervical superficial a través del tercer nervio cervical. Posteriormente, el territorio del nervio mandibular llega hasta el territorio de C2, por lo tanto, incluye la región temporal, el trago, lóbulo de la oreja, la mejilla, labio inferior y mentón. El nervio facial es el séptimo nervio craneal y se encuentra formado por dos raíces, una motora que forma el nervio facial propiamente dicho y que también comprende fibras vegetativas que controlan la secreción lagrimal. La otra raíz está dada por el nervio intermediario de Brisberg, que es sensitiva y también comprende fibras vegetativas que inervan a las glándulas submandibular y sublingual. Su raíz motora nace del núcleo del nervio facial a nivel protuberancial y emerge por el surco bulbopontino. La raíz sensitiva tiene su origen en el ganglio geniculado que se encuentra en el trayecto del nervio facial en su porción intrapetrosa. Desde el surco bulbopontino, ambas raíces se dirigen al conducto auditivo interno. Al llegar al fondo del conducto, ambas ingresan al acueducto facial recorriéndolo en toda su extensión. Dentro de este, el nervio presenta tres porciones. En su porción intrapetrosa, el nervio da algunos ramos colaterales entre los que destacamos al nervio petroso mayor, que nace del vértice del ganglio geniculado y al recibir al nervio petroso profundo y a un filete comunicante del plexo simpático pericarotídeo, forman el nervio del conducto ovidiano. Este nervio discurre por el agujero rasgado y llega al ganglio pterigopalatino y se encuentra encargado de inervar la mucosa buconasofaringea y a la glándula lagrimal.
El otro nervio que destacaremos es el nervio de la cuerda del tímpano. Este emerge por la fisura petrotimpánica saliendo del cráneo cerca de la espina del efenoides. Luego de esto, se une al nervio lingual, que es un ramo de B3, y a través de este nervio las fibras del nervio de la cuerda del tímpano llegan a los ganglios nerviosos submandibular y sublingual, cuyos ramos eferentes se dirigen a las glándulas submandibular y sublingual. Este mecanismo lo explicaremos cuando desarrollemos la inervación secreto-motora de estas glándulas. Por otro lado, el nervio de la cuerda del tímpano es el encargado de transportar fibras sensoriales correspondientes al gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Para esto, las fibras primero viajan a través del nervio lingual y luego, a través de la comunicación que tiene con el nervio de la cuerda del tímpano, abordan este nervio para terminar llegando hasta el nervio facial. Luego de atravesar el conducto, sale de la porción intrapetrosa del temporal a través del foramen estilomastoideo, dando origen a la porción extrapetrosa del nervio facial. Enseguida, penetra la glándula parótida pasando entre los músculos digástrico y estilomastoideo para luego dividirse en sus dos ramos terminales. Antes de dar estos, el nervio facial proporciona 4 ramos. Un ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, que es inconstante y también se lo puede conocer como asa de Haller, al nervio auricular posterior, que se comunica con el nervio auricular mayor del plexo cervical y da 2 ramos, uno ascendente para los músculos auricular posterior y superior y para los músculos de la cara medial de la oreja, y también inerva el vientre occipital del músculo occipito frontal. Por otro lado, da ramos para los músculos estiloioideo y vientre posterior del digástrico. Por último, da un ramo lingual que también es inconstante y que no es el nervio lingual y que tiene la característica de unirse con el nervio glosofaringeo. Con respecto a sus 2 ramos terminales son el ramo temporofacial y el ramo cérvico-facial. El ramo temporal o temporofacial da ramos para los músculos de la cara ubicados por encima del orificio bucal. Los ramos de este nervio discurren entre los 2 lóbulos de la glándula parótida y, en este punto, tienen numerosas comunicaciones entre sí y con el ramo cérvico-facial, formando el denominado plexo intraparotídeo. Dentro de los ramos del nervio temporofacial se destacan ramos temporales, ramos frontales y palpebrales, ramos cigomáticos, ramos bucales superiores, mientras que el ramo cérvico-facial, a nivel del ángulo de la mandíbula, se divide en ramos destinados a inervar a los músculos situados inferiormente al orificio bucal. Entre ellos encontramos ramos bucales inferiores, ramo marginal de la mandíbula y el ramo cervical. Dentro de las glándulas salivales encontramos, según el volumen, 2 categorías: a las glándulas salivales menores y a las glándulas salivales mayores. Estas últimas se encuentran dispuestas próximas a la cavidad oral, donde desembocan a través de sus conductos. Entre ellas encontramos a la glándula parótida, que es la más voluminosa de las glándulas salivales y se ubica en la denominada región parotidia, por detrás de la rama de la mandíbula, inferior al conducto auditivo externo y por delante de la apófisis mastoides y estiloides. Esta glándula se encuentra dentro de la denominada celda parotidia. La región parotidia forma parte de la región laterofaringea y más precisamente de su porción anterior, denominada espacio preestilio. La región parotidia se encuentra limitada anteriormente por el borde posterior de la mandíbula y la articulación temporomandibular, posteriormente por la apófisis mastoides y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, superiormente por el conducto auditivo externo e inferiormente por una línea que va desde el borde inferior de la mandíbula hasta el músculo esternocleidomastoideo. En esta región, desde ya que se aloja la glándula parótida que se halla contenida en la celda parotidia. Esta última se encuentra formada por 3 paredes, una anterior, otra posterior y otra lateral, 3 bordes y 2 extremos, uno superior
y otro inferior. La pared anterior de la celda se encuentra formada por el borde posterior del músculo macetero, el borde posterior de la rama de la mandíbula y el músculo pterigoideo medial. También se encuentra la fascia interpterigoidea y una membrana que une el ligamento esfenomandibular al ligamento estilomandibular y la fascia del músculo pterigoideo medial. En esta pared observamos, tal como explicamos cuando describimos la articulación temporomandibular, una abertura formada entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular, denominada ojal retrocondilio, por donde pasan los vasos maxilares y el nervio auriculotemporal. La pared posterior se encuentra formada por el borde anterior del esternocleidomastoideo y el ligamento estilomandibular. La pared posterior se relaciona con el diafragma estiloideo y a través de ésta con los elementos del espacio retroestilio. Entre los espacios que quedan entre los músculos estiloideos se forman espacios triangulares denominados intersticios. De ellos encontramos uno medial, uno medio y otro lateral. Por el espacio medial veremos emerger a la arteria carótida externa para ingresar a la celda parotidia. Por el medio veremos una prolongación posterior de la glándula, mientras que en el intersticio lateral encontramos cruzando al nervio accesorio o un décimo nervio craneal. Su pared lateral se encuentra formada por 4 planos: piel, panículo adiposo, tejido subcutáneo laxo, que en su espesor contiene nodos linfáticos inconstantes y un ramo del nervio auricular mayor, mientras que su cuarto plano está constituido por la lámina superficial de la fascia cervical, que se extiende desde la vaina del músculo esternocleidomastoideo hasta la fascia macetérica. Con respecto a los bordes, el posterior se corresponde al borde anterior del esternocleidomastoideo. El anterior se corresponde a la región macetérica, mientras que el borde medial se encuentra en relación al ligamento estilomandibular. El techo de la celda se corresponde morfológicamente a un techo a 2 aguas, anteriormente constituidas por la cara inferior de la articulación temporomandibular, mientras que posteriormente se encuentra formada por el conducto auditivo externo. Justo anterior al trago vemos emerger a los vasos temporales superficiales y el nervio auriculotemporal. Justo por debajo de esto se suelen ver nodos linfáticos preauriculares. Su piso se encuentra formado por el tabique mandíbulo-parotídeo, que es un tabique que va desde el esternocleidomastoideo hasta el ángulo de la mandíbula y suele verse atravesado por la vena retromandibular. Las diferentes porciones de la celda se encuentran tapizadas por una lámina denominada fascia parotídea. Esta es dependencia de la lámina superficial de la fascia cervical, que, en el borde anterior del esternocleidomastoideo, se delamina en 2 hojas, una superficial y otra profunda. La primera luego se une a la fascia macetérica, mientras que la profunda queda representada por el diafragma estiloideo. Esta última, en su trayecto, envuelve a los músculos digástrico, los músculos estiloideos y se extiende hasta la faringe formando el ala de la faringe. Como dijimos previamente, la glándula parótida es contenido de esta celda y, de hecho, la glándula se adapta a la morfología de la misma. Dentro de esta vemos a la glándula ser atravesada de superficial a profundo por el nervio facial, que como dijimos previamente emerge desde el agujero estilomastoideo, cruza la cara lateral de la base de la apófisis estiloides y penetra en la glándula entre los músculos estiloioideo y digástrico. Luego de esto, se divide en la cara lateral de la vena yugular externa en sus 2 ramos terminales. La relación con el nervio facial superficialmente y la vena yugular o retromandibular profundamente es clave para ubicar al nervio a través de estudios por imágenes. Estos ramos generan un plano nervioso que ocupa el espesor de la glándula en un plano fibrocelular que divide la glándula en sus 2 lóbulos, uno superficial y otro profundo. También, profundo al nervio facial, vemos a la vena yugular externa o retromandibular dependiendo de qué bibliografía hayamos utilizado. Esta desciende verticalmente y cruza profundo al nervio facial justo a la altura de su bifurcación. Encontramos a la arteria carótida externa que ingresa a la celda por el intersticio medial entre el músculo estiloioideo lateralmente y el estilo gloso medialmente. Primero,
discurre profunda a la glándula y luego de a poco va atravesando el lóbulo profundo. Luego se divide en sus dos ramos terminales, la arteria temporal superficial, que asciende anterior al trago, y la arteria maxilar, que atraviesa el ojal retrocondilio junto con el nervio aurículo temporal. Con respecto a este último nervio, ingresa a la región parotidia a través del ojal retrocondilio, pasa por encima de los vasos maxilares, atraviesa el extremo superior de la glándula y emerge por delante del trago y por detrás de los vasos temporales superficiales. Por último, encontramos a los nodos linfáticos parotidios que se dividen en superficiales y profundos. Los primeros se encuentran anteriores al trago, mientras que los profundos se encuentran agrupados por delante de la oreja, el grupo de nodos linfáticos preauriculares, y en el polo inferior de la glándula, constituyendo los infraauriculares. También encontramos nodos linfáticos intraglandulares que suelen ubicarse entre los lóbulos de la glándula a lo largo de la vena yugular externa o retromandibular. Las secreciones de la glándula llegan al conducto excretor de la glándula denominado conducto parotidio. Este nace a través del espesor de la glándula y discurre oblicuo con dirección superior y anterior. Se dirige a la cavidad bucal pasando superficial al macetero y al llegar al músculo buccinador lo atraviesa y perfora para drenar dentro de la cavidad oral por medio de un orificio a nivel del segundo diente molar superior. La glándula se encuentra irrigada por ramas parotidias de la arteria carótida externa y arteria auricular posterior. En cuanto a su inervación motora, se encuentra inervada por el nervio glosofaringio, pero su inervación es compleja. La realidad es que la inervación secretora llega a través del nervio aurículo temporal, ramo colateral de Betroz, que transmite impulsos provenientes del núcleo salival inferior de la médula oblonga. Estas fibras, que vienen desde este núcleo, viajan por el nervio glosofaringio y siguen al nervio timpánico, ramo del nervio glosofaringio, hasta llegar al plexo timpánico. Luego de este plexo se forman los nervios petrosos menores, que se unen y terminan a nivel del ganglio óptico. Realizan un relevo en este y continúan a través del nervio aurículo temporal que los lleva a la glándula. Con respecto a la inervación simpática de la glándula parótida, las fibras preganglionares se originan de la médula espinal a nivel del nervio espinal T1. Estos hacen escala en el ganglio cervical superior de la cadena simpática y de este salen fibras postganglionares que siguen al plexo nervioso pericarotidio externo. Sensitivamente, la glándula se encuentra inervada por el nervio auricular mayor, ramo del plexo cervical superficial. Con respecto a la glándula submandibular, es una de las glándulas salivales mayores y se encuentra ubicada en la región suprayoidea, en su porción lateral. Más precisamente, en el triángulo denominado triángulo submandibular, que se encuentra comprendido por los dos vientres del músculo digástrico y el borde inferior del cuerpo de la mandíbula a nivel del cuello. La glándula se aloja en una depresión constituida por la cara medial de la mandíbula, los músculos suprayoideos, las caras laterales de la raíz de la lengua anteriormente y la faringe posteriormente. La glándula se halla en la celda submandibular. En la pared medial de esta celda observamos en distintos planos al nervio hipogloso, la arteria y venas linguales y la arteria facial. Esta relación con el nervio hipogloso es clave para reconocerlo en un preparado. Corrés la glándula submandibular y encontrás el nervio. El nervio hipogloso cruza de anterior a posterior la cara lateral del músculo hipogloso. Dentro de esta región encontramos dos triángulos quirúrgicos que actualmente no son utilizados. Ellos son el triángulo de Becklard, que se encuentra limitado por el borde posterior del músculo hipogloso, borde posterior del vientre posterior del músculo digástrico y asta mayor del hioides. Por este triángulo pasan la arteria lingual y el nervio hipogloso. El otro triángulo es el triángulo de Pirogov. Se encuentra limitado por el tendón intermedio del músculo digástrico inferiormente, el nervio hipogloso superiormente y el borde posterior del músculo milohioideo anteriormente. La arteria facial asciende primero adosada a la pared faríngea y luego pasa medial a los músculos digástrico y estiloioideo.
Superior a estos, ingresa a la celda submandibular y aquí rodea la cara profunda y luego la cara superolateral de la glándula para abandonar la celda por debajo del borde inferior de la mandíbula a la altura del ángulo anteroinferior del macetero. Dentro de la celda, la arteria emite ramas submandibulares y a la arteria submentoniana. El nervio lingual se sitúa posterior a la glándula. Luego desciende por la cara medial de la glándula para luego penetrar la región sublingual. El ganglio submandibular se encuentra en el borde superior de la glándula unida al nervio lingual. Como contenido importante, en esta celda encontramos a la glándula submandibular, vasos faciales, nervio lingual y nodos linfáticos. El conducto de esta glándula, que se encuentra rodeado por el nervio lingual, procede de la unión de numerosos conductos colectores. Este conducto avanza medialmente al músculo miloioideo hasta el extremo inferior del frenillo de la lengua. Aquí se adhiere al conducto contralateral para drenar hacia ambos lados del frenillo. La glándula sublingual se encuentra situada en el suelo de la boca, profundo a la mucosa del surco alvéolo lingual. Su cara lateral se relaciona con la fosita sublingual de la mandíbula y con el músculo miloioideo. Su cara medial se relaciona al geniogloso, al nervio lingual y al conducto submandibular. Esta glándula es en verdad una conjunción y aglomeración de numerosas glándulas y por lo tanto está también constituida por numerosos conductos excretores. Uno de ellos, que es el más voluminoso que los demás, se denomina conducto sublingual mayor y nace de la cara medial de la glándula, desembocando lateral al conducto submandibular, en el vértice de la carúncula sublingual. El resto se denominan conductos sublinguales menores y drenan lateral al conducto sublingual mayor en el pliegue sublingual. La glándula se encuentra irrigada por ramas de la arteria sublingual. En cuanto a la inervación funcional de la glándula sublingual y submandibular, la misma proviene del nervio facial a través del nervio de la cuerda del tímpano, que utiliza la vía del nervio lingual y al ganglio submandibular. Los impulsos provienen del núcleo salival superior, a nivel protuberancial. Las fibras siguen la vía del nervio facial y luego del nervio de la cuerda del tímpano, que es ramo del nervio facial. Este último se comunica con el nervio lingual, ramo de B3, para luego hacer sinapsis en el ganglio submandibular, desde donde se desprenden ramos que inervan a ambas glándulas. Con respecto a la inervación simpática, las fibras preganglionales se originan a nivel de la médula espinal, hacen sinapsis en el ganglio cervical superior y de este se desprenden fibras postganglionares que siguen al plexo nervioso pericarotídeo externo. Topográficamente, la cara puede ser dividida en dos grandes regiones, una superior y otra inferior. La porción superior incluye la región de la nariz, la región de las cavidades nasales y las dos regiones orbitarias. La región inferior o bucofaringea incluye varias regiones organizadas alrededor de la cavidad oral y de la faringe, y estas son la región oral, que se limita superiormente con la base de la nariz e inferiormente por el surco mentolabial y lateralmente por el surco nasolabial. La región mentoniana, que se corresponde a la protuberancia del mentón, separada de la región oral por el surco mentolabial, mientras que su límite inferior se corresponde al borde inferior de la mandíbula. Lateralmente, se corresponde a dos líneas imaginarias verticales que pasan por la comisura de los labios. La región de la mejilla, que se encuentra en la parte lateral de la cara y se limita superiormente por el borde infraorbitario, inferiormente por el borde inferior de la mandíbula, posteriormente por el borde anterior del músculo macetero y anteriormente por el surco nasolabial, comisura de los labios y una línea vertical que pasa por las comisuras de los labios hasta los bordes inferiores de la mandíbula. La región macetérica, que se continúa sin límites precisos con la región de la mejilla. La región infratemporal, que ya fue descrita previamente, que se encuentra medial a la rama de la mandíbula y músculo macetero, por delante de la región parotidia, por detrás de la tuberosidad del maxilar e inferior a la cara inferior horizontal del ala mayor del efenoides.
También se encuentra por encima de una línea que pasa por el borde inferior de la mandíbula. Esta región contiene la fosa infratemporal y fosa pterigo-palatina que fueron descritas en la clase de cráneo. Encontramos a su vez a la región palatina que forma la pared superior de la cavidad oral y el tabique que la separa de las cavidades nasales. Está formada por el paladar duro anteriormente y el paladar blando o velo del paladar posteriormente. Encontramos también a la región perifaringia y a la región del suelo de la boca, que se encuentra constituida a su vez por la región lingual, sublingual y suprayoidea. A nivel de la faringe encontramos dos porciones, una superior o cefálica y otra inferior o cervical. Ambas regiones se encuentran divididas por un plano tangente al borde inferior de la mandíbula. La porción inferior se corresponde a la región del cuello, mientras que la cefálica se relaciona con la cabeza. Las caras laterales y posterior de la porción cefálica de la cabeza se encuentran rodeadas por el espacio perifaringio. Este separa la faringe posteriormente de los músculos prevertebrales y la lámina prevertebral de la fascia cervical, y lateralmente de un plano formado por la mandíbula, los músculos de la masticación, el esternocleidomastoideo y sus fascias correspondientes. Los tabiques faciales sagitales, que se desprenden desde los bordes laterales de la faringe hasta la lámina prevertebral de la fascia cervical, dividen al espacio perifaringio en tres espacios secundarios: el espacio retrofaringio y dos espacios laterales denominados laterofaringios o parafaringios. El espacio retrofaringio se encuentra limitado entonces por la faringe y la fascia perifaringia anteriormente, la lámina prevertebral de la fascia cervical, los músculos prevertebrales y la columna cervical posteriormente, y hacia ambos lados por los tabiques sagitales. Como contenido importante, en la región retrofaringia encontramos a los nodos linfáticos retrofaringios o de Henke. El espacio laterofaringio cefálico se encuentra lateral a la faringe. Su pared lateral se encuentra dada por la rama de la mandíbula, el macetero y los músculos tiroideos, así como también por la lámina superficial de la fascia cervical. Su pared medial se encuentra formada por la pared lateral de la faringe y por el tabique sagital que se prolonga posteriormente a esta pared, mientras que posteriormente se halla eliminada por la lámina prevertebral de la fascia cervical. Superiormente se limita con la cara inferior de la porción petrotimpánica del temporal, mientras que inferiormente con un plano tangente al borde inferior de la mandíbula. El espacio laterofaringio se encuentra atravesado a su vez desde el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y el ángulo lateral de la faringe por un tabique osteomúsculo-facial denominado diafragma estilio. Este tabique se encuentra constituido de lateral a medial por los músculos digástrico, a través de su vientre posterior, y los tres músculos estiloideos, es decir, el músculo estiloioideo, estilogloso y estilofaringio. También el tabique se encuentra constituido por una fascia que envaina los músculos y los une entre sí a la faringe, y por haces fibrosos que refuerzan a este tabique y que se corresponden a los ligamentos estiloideos, es decir, estilofaringio y estilomandibular. Los tres músculos y los dos ligamentos constituyen el denominado ramillete de Riolano. La fascia se une al borde anterior de la fascia del esternocleidomastoideo lateralmente y medialmente se expande hasta la pared de la faringe a lo largo del ángulo lateral de la misma. A esta porción se la conoce como ala de la faringe. El diafragma estilio divide entonces una porción anterior o preestilia y otra posterior o retroestilia. El espacio retroestilio queda limitado entonces anteriormente por el diafragma estilio, posteriormente por la lámina prevertebral de la fascia cervical, los músculos prevertebrales y los músculos escalenos. Medialmente, por el tabique sagital que la separa del espacio retrofaringio y lateralmente por el esternocleidomastoideo y la hoja profunda de su vaina.
En cuanto al contenido, encontramos a las arterias carótida interna y externa, la vena yugular interna, los últimos 4 nervios craneales y el ganglio cervical superior del tronco simpático. En relación al espacio preestilio, comprende 2 porciones. La región parotidia, relacionada directamente con el diafragma estilio que contiene a la celda parotidia, y una región anterior denominada región paratonsilar. La región paratonsilar se encuentra limitada lateralmente por el músculo pterigoideo medial y su fascia, y superiormente por la fascia interpterigoidea. Medialmente por la pared lateral de la faringe, y posteriormente se relaciona a la glándula parótida recubierta anteriormente por el ligamento estilomandibular y una lámina fibrocelular que ocupa los espacios entre el ligamento estilomandibular, esfenomandibular y borde posterior del músculo pterigoideo medial. El contenido de esta región es tejido célulo-adiposo atravesados por el músculo estilogloso, vasos y nervios. Dentro de estos últimos encontramos a las arterias palatina ascendente y faringe ascendente. En cuanto a los nervios, encontramos al nervio glosofaríngeo que ingresa a la región medial al músculo estilogloso y al nervio del músculo tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. También observamos al nervio del músculo pterigoideo medial.